Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga, gusto en saludarlos, bendecimos sus vidas, le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Quiero que me acompañen para iniciar una oración. Padre, bendito y alabado sea, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, que tu palabra sea iluminada a través de la lectura, Señor. A cada uno de los que escuchamos, que sea tu Santo Espíritu el que nos muestre el propósito por lo cual la leemos y por lo cual tú nos permites estar aquí. Te lo pedimos, Dios de Abraham, de Isaac, Dios nuestro, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Amén. Bien, si en este momento te dijera Dios, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le dirías? Fue una pregunta que hicimos la semana pasada y seguramente la respondiste y le diste respuesta. Ahora queremos estudiar cuál es la voluntad de Dios, porque la Escritura dice que debemos de pedir como conviene, como el Espíritu Santo nos dice que debamos de pedir. Entonces, si pedimos algo, es porque Dios quiere que lo pidamos. Así es, pero para eso hay que conocer la voluntad. El apóstol Pablo, estando en Roma, según dice la historia, le escribe una carta a Éfeso, a los efesios, habitantes de Éfeso, que era una ciudad comercial en Turquía, una ciudad donde adoraban a una diosa Artemisa, y cuando Pablo les comparte, se convierten a Cristo, se arma una revolución espiritual y todo el mundo entiende que hay un Salvador que es Jesús. Entonces Pablo decide escribirles una carta a aquellos hermanos habitantes de Éfeso. Y en esa carta, en el capítulo 1, fíjense, en ese lugar, antes de iniciar, había un teatro de 25,000 personas. Era una ciudad cultural y adoraban a una diosa Artemisa. Entonces, cuando Pablo llega ahí, es el poder del Espíritu Santo comienza a cambiar las vidas, comienza a trastornar a las gentes y a dejar su cultura para nacer de nuevo y iniciar la verdadera historia en Cristo. Por eso hoy quiero comentarles sobre la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? La Escritura dice que es perfecta y agradable. Es perfecta y agradable. Bueno, en esa carta, Pablo les escribe en el capítulo 1, les dice, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, dándonos a conocer, versículo 9, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Por qué por qué Dios te permitió nacer, tener vida y estar escuchando la palabra de Dios? ¿Qué es lo que ha habido en tu vida que tú no has entendido que hay un camino que Dios te está trazando? O si realmente conoces la voluntad de Dios en tu vida y sabes distinguir hacia dónde vamos. Dice aquí que para alabanza de la gloria fuimos creados, es su gloria. Pero para alabar su gloria tenemos que reconocerlo en todo nuestro caminar. Dice la Escritura que el profeta Isaías vio la gloria de Dios y dijo, muerto soy, porque he visto la gloria de Dios. Porque habitado entre labios pecadores, he visto la gloria de Dios, y yo siendo también un pecador. Entonces, la carta a los Efesios dice que la voluntad de Dios es que lo alabemos para que podamos sentir su gloria. Recordemos que somos templos del Espíritu de Dios
Y si somos templos del Espíritu de Dios, podemos sentir su presencia en nuestras vidas. Bueno, más adelante dice que tenemos redención por su sangre para el perdón de los pecados. Algunas personas, por ejemplo, Ricky Warren dice que 2 cosas vamos a hacer en el cielo. Una es alabanza y la otra es, la primera es adorar a Dios y la otra es habitar entre los hermanos juntos. Bueno, ¿qué es lo que no vamos a hacer en el cielo? Compartir la palabra. No podríamos compartir la palabra porque la palabra la tenemos que compartir aquí. Recordemos que Jesús nos dejó la gran comisión, ir y predicar el Evangelio. Y el Evangelio se predica cuando nosotros sentimos el perdón de Dios y cuando nacemos de nuevo. Por eso, aquí en la carta de los Efesios dice que la voluntad de Dios es que lo alabemos reconociendo que somos limpios por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito en el cual se había propuesto a sí mismo. En el versículo 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En la eternidad, Él decidió darnos una herencia, la herencia de la vida, la herencia de la tierra, de disfrutar su creación. Eso es lo que Él predestinó antes que el mundo fuese, a fin de que seamos para alabanza, lo vuelve a repetir, veamos cómo nos repite una y otra vez, de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo en la promesa. En otras, dice el apóstol Pablo, si tú creíste en Él, entonces lo alabarás. Y el sello es el Espíritu Santo en tu vida. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Recordemos que Jesús, antes de partir, nos dio la promesa, dijo, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Voy y vengo, y dice, y les dejo el Espíritu Santo, el Consolador, el que redarguye. Él tomará de lo mío y os los hará saber. Entonces lo importante ahorita aquí es que nosotros entendamos cuál es la voluntad personal. En el libro de Isaías el profeta dice Dios, yo los hice, yo los formé para mi gloria. O sea, somos de Él, le pertenecemos a Él para su gloria. Bueno, si le pertenecemos a Él, entonces tenemos que conocer la voluntad de Él, del que nos dio la vida. Y vemos, por ejemplo, en la historia que su voluntad, cuando Dios decide hacer algo, lo cumple. Uno de los ejemplos es Jonás. Recordemos que Jonás, Dios le dijo, ve a un lugar de Nínive, se llamaba Nínive, donde la gente era malvada, realmente malvada, había muchas muertes, y Dios le dijo a Jonás que fuera a compartir el Evangelio. Jonás no quiso ir, se embarcó en el muelle, tomó un barco y se fue a otro lado, con otra dirección. Y brevemente, recordemos que Dios mismo manda una tormenta y Jonás es echado al mar. Ahí es tragado, dice, por una ballena y pasa 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Ahí reconoce Jonás su error y clama a Dios en los momentos de la muerte. Y entonces Dios permite que la ballena prácticamente lo escupa a la orilla de la tierra y Jonás va y hace la voluntad de Dios. Tuvo que pasar un proceso difícil. En la vida
a veces no entendemos los caminos, pero la Escritura dice que es mejor que lleguemos cojos, mantos, sin brazos o ciegos, pero que lleguemos a la presencia de Dios. Entonces tenemos nosotros que buscar la voluntad de Dios personal. Cada uno de nosotros tiene una voluntad distinta o puede ser similar, pero por lo regular es algo muy, muy personal. Yo tengo un propósito en la vida, tal vez mi esposa tiene un propósito y los dos tenemos un propósito similar. Tal vez nuestros hijos sean diferentes los propósitos que Dios ponga en ellos. No lo sabemos. Cada quien va descubriendo a través del tiempo. Pero bueno, hay personas que no entienden cuál es la voluntad de Dios y nunca la entienden y así mueren. O hay unas personas que no quisieron entender. Por ejemplo, vemos en el libro de Génesis, en Adán, Dios le dio el reino para que lo cultivara, para que trabajara y para que disfrutara de toda la tierra, de toda la creación. Toda la tierra se la dio a él, le dio las llaves del reino. ¿Qué hizo Adán? Lo perdió, junto con su esposa. Perdió el reino, la voluntad de Dios se había roto, se había truncado. Para eso vino Jesucristo, para restablecer el reino. Pero mientras viene Jesucristo, vienen generaciones y generaciones suceden al hecho después de Adán. Y muchos de ellos hicieron la voluntad. Por ejemplo, Noé. Todos recordemos que Noé fue pregonero de justicia y estuvo más de 100 años construyendo un arca y diciendo arrepiéntanse. ¿Cuál era la voluntad de Dios en Noé? Llamar al arrepentimiento para que la redención se diera en el pueblo, que nadie se pierda. Dios vino a dar vida y vida en abundancia. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y Dios vino a construir, a restituir y a dar vida. Entonces la voluntad de Noé era pregonar el arrepentimiento y construir un arca, porque vendría un día un juicio. Dice la Escritura que así será en los últimos tiempos, que se pregonará el arrepentimiento, pero va a ser tanta la maldad que el amor de muchos creyentes se enfriará y se perderán. Entonces la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el final será salvo. Verá la gloria de Dios y estaremos en la presencia de Dios alabándolo y glorificándolo. Ahí, ese es el propósito de Dios, que volvamos a Él. Bueno, quisiera mostrarle, por ejemplo, algunos datos de hombres o mujeres que hicieron la voluntad de Dios. Vemos el dato de Esther. ¿Recuerdan a Esther? Una joven judía que había sido cautivo. Persia había conquistado a toda esa región y vivían en ese entonces bajo el cautivo de un rey. Si me acompañan, vamos a ver el libro de Esther brevemente. En el capítulo 4, el rey Asuero, y el rey había desechado a su primera esposa, Vasti. Es otro tema que tenemos que compartir en otra ocasión, pero no vamos a ahondar en eso. Simplemente no tenía esposa en ese momento, entonces deciden buscar a una joven, que fuera la sustituta de la reina. Y entre esas estaba una judía llamada Esther. Ella queda como reina por gracia de Dios y
ante algunas mujeres jóvenes también, el rey decide a Esther como su esposa, pero no sabía que era judía, que era sierva. Y entonces ella vivía con un tío que se llamaba Mardoqueo, que él había criado porque sus padres no vivían. Y dentro de eso, de ese reino, el rey tenía un consejero que se llamaba Asuero. Asuero le había dicho al rey que el pueblo judío era un pueblo rebelde y el rey había decretado que tenían que morir todos aquellos judíos. Era una orden del rey. Y entonces el tío de la reina Esther, preocupado, va y le dice a Esther que interceda por su pueblo. Y Esther le manda a decir que no puede porque lleva 30 días de que el rey no la manda a llamar. Y si entraba, la ley decía que si alguna persona entraba sin haber sido llamada por el rey, podría morir, a excepto de que el rey extendiera su cetro y la tocara y le permitiera. Entonces era arriesgar su vida. Pero Mardoqueo sabía que la situación era muy difícil. Esther de momento no entendía cuál era el propósito de su vida, cuál era la voluntad de Dios para ella. Simplemente ella estaba tratando de no arriesgar su vida. Era la reina, vivía en el palacio. Dos cosas: no sabían que era judía, y la segunda, no podía entrar a ver al rey si no era llamada. Bueno, en el mismo capítulo 4 dice, les voy a leerlo en el versículo 11: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. O sea, ella no quería realmente, no quería arriesgar nada. Estaba en paz. Eso le dicen a Mardoqueo, que era su tío, y entonces en el versículo 13 dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Veamos qué palabras tan fuertes. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Para qué has llegado? ¿Para qué tienes vida? ¿Por qué tienes vida y para qué? ¿Te has hecho esa pregunta? Muchos de nosotros somos sobrevivientes de muchas cosas en la vida. Si tú te pones a reflexionar, Dios ha sido bueno y te ha guardado. Tan solo ahorita de la pandemia, mucha gente murió, mucha gente, la violencia, mucha gente está muriendo a causa de la maldad del hombre. Y tú tienes vida, y yo tengo vida. Pero necesitamos encontrar el propósito, porque probablemente estamos muy cómodos, pero tenemos que realizar por lo que Dios nos ha permitido tener vida. Y esta es la clave, y esta es la pregunta que le hizo Mardoqueo, el tío, a la sobrina Esther. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si Dios en estos momentos, en estos tiempos, tiene un propósito divino para tu vida? Y tú tienes que cumplirlo. Ella tenía que entrar al reino, al rey, y arriesgar para interceder por los judíos. Entonces Esther entendió cuál era la voluntad de Dios para su vida. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunen por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días,
y 3 noches. Yo también lo haré con mis doncellas igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. En otras palabras, si he de morir, que muera haciendo la voluntad de Dios. Entendió que tenía un propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Esa es la pregunta que hemos estado repitiendo. ¿Qué tienes que hacer en la tierra? ¿Qué tienes que hacer? Hay muchas historias, por ejemplo, la historia de Esther la veremos en otra ocasión, pero Dios hace que el pueblo judío sea liberado a causa de que Esther intercede por los judíos y Dios le permite la vida a un pueblo. Ella cumplió su objetivo. Vemos al rey David, vemos a tantos hombres, ¿no? Ahí, por ejemplo, la historia de un rey, Ezequías, joven, que desciende del rey David, y dice que hizo todo, fíjense, hizo todo conforme a la voluntad de Dios. Todo. Él se preocupaba por hacer la voluntad de Dios. Todo. Incluso dice la palabra de Dios que no hubo, ni ha habido, ni habrá un hombre con tanta favor de Dios por hacer su voluntad. Pero un día el rey Ezequías se enfermó. Recordemos esto. No se movía si no esperaba la voluntad de Dios. Pero enfermó. No se sabe cuál enfermedad, pero Dios le dijo que iba a morir, que preparara sus cosas. Y él llorando dice: Señor, tú sabes que he hecho todo para agradarte. Permíteme tener vida. Se lo dijo a través del profeta Isaías. Dios le dijo al profeta: ve y dile que prepare todo. Entonces lloró y clamó a Dios. Y entonces Dios le llama otra vez al profeta y le dice: porque he hallado gracia ante ti y has hecho conforme a mi voluntad, entonces te prolongaré 15 años más de vida. Y vive el rey Ezequías 15 años más de vida en la tierra. Vemos a Elías, vemos a los profetas, vemos a Josué y vemos, por ejemplo, que al final de conquistar, él fue un guerrero conquistador. Fue súbdito de Moisés. Moisés le deja como herencia la conquista de la tierra prometida y lucha y pelea y al final dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces haremos la voluntad de Dios porque esa es buena. Moisés, por ejemplo, vemos que es llamado a través de una zarza ardiente, lo hemos comentado, y no quería hacer la voluntad de Dios, tenía temor, porque había salido huyendo y lo iban a matar si regresaba con el faraón a Egipto. Y entonces Dios le dice: todos los que procuran tu muerte ya murieron. Ve y libera a mi pueblo. Yo estaré contigo. Yo te voy a dar la autoridad y el poder. Y Moisés va y hace la voluntad de Dios. Y pasan muchos sucesos, pero al final Moisés se entendió. Incluso Moisés no quería ir y dijo: yo soy tartamudo, no puedo ir, no puedo hablar. Y Dios lo empuja y pone a su hermano como profeta y va con su hermano a hablar. Bueno, y así vemos muchas historias. Y en el Nuevo Testamento vemos a Juan el Bautista, el que bautizaba en el río. Hizo la voluntad de Dios hasta el final de sus vidas, cuando es decapitado por Herodes. Pero él fue el que bautiza a Jesús, él fue el que dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él oyó la voz de Dios, del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Vio a Jesús cómo inicia su ministerio. Hizo la voluntad de Dios hasta el final de sus vidas. Vemos a Pedro, que también
aunque en momentos titubeó y lo negó, pero el Señor le dijo: sobre tu fe edificaré la iglesia. Recordemos, sobre esa la roca que edificará la iglesia. ¿Cuál es eso? Cuando mismo Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador. Cuando Jesús les pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, vemos a todos, a cada uno de ellos, al apóstol Pablo, ¿no?, que dio la vida por creerle a Dios, y Dios estuvo siempre con él. Pero el máximo fue Jesús, hijo de María. María también hizo la voluntad, él arriesgó todo, y José, el esposo, también hicieron la voluntad su parte, pero el máximo fue Jesús. Y en el capítulo del Evangelio de Juan, el mismo Jesús nos habla sobre la voluntad del Padre, ¿no? Nos dice que Él no viene a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Esta es la voluntad del Padre, capítulo 6, versículo 39. El que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad? Nos muestra aquí Jesús la voluntad del Padre, que regresemos con Él. Pero tenemos que creer en el Hijo de Dios, en Jesús. Está muy claro, se los voy a repetir. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo mismo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Esa es la promesa. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Esa es la voluntad de Dios, primera, perfecta, nuestra salvación. Quiero que me acompañes a hacer esta oración con todo tu corazón, una oración sincera para entender la voluntad de Dios. Padre, en estos momentos te pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy, Señor, leemos esta palabra, que es tu palabra, y creemos en Jesús de Nazaret. Creemos que Él vino a la tierra, que tú mismo pisaste la tierra, Jesús. Eres el Cordero de Dios, y que moriste por nuestros pecados para vida eterna. Hoy te pedimos que llenes nuestro corazón de tu voluntad, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a hacer tu voluntad. Te pedimos por nuestros seres queridos que no te han recibido, para que tu voluntad esté también en ellos. Nuestros padres, hermanos, primos, sobrinos, cuñados, que todos vayamos al arrepentimiento y al reconocimiento de que tú eres nuestro Salvador. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo, y Dios les guarde y les prospere. En el nombre de Jesús. Amén.